En un mundo donde todo cambia, donde la fortuna se eleva y se derrumba como las olas del mar, existe un principio que permanece: la virtud. Los sabios de la antigüedad enseñaron que la vida buena no depende de la riqueza, del poder o del azar, sino de la fortaleza interior. Hoy recorreremos las 4 virtudes cardinales del estoicismo: la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. 4 pilares que sostienen el alma y la conducen hacia la serenidad y la libertad. Este no es un viaje de palabras, sino un camino hacia la vida sabia. Bienvenido a El arte de la calma. La sabiduría no es un adorno para el alma ni una vana especulación destinada a elucidar curiosidades sin fruto. Tampoco es la búsqueda de un conocimiento frío y sin dirección. La sabiduría es la corona y el fundamento de la vida recta, el principio sin el cual ninguna otra virtud puede mantenerse firme. Ella es la arquitecta invisible que ordena la razón humana según la razón universal, de modo que la existencia del hombre no sea un cúmulo de azarosos movimientos, sino una obra coherente y plena. Los antiguos sabios nos legaron la certeza de que el cosmos está regido por un logos, una inteligencia superior que todo lo dispone con necesidad y justicia. El sabio, al contemplar este orden, aprende a situarse en su lugar exacto, no como un dueño absoluto de la naturaleza, sino como una parte de ella, dotada de razón para comprender y de voluntad para consentir lo que es. La sabiduría consiste, entonces, en armonizar nuestra alma con el orden del todo, renunciando a toda resistencia ciega y a toda ilusión de dominio. Quien no cultiva la sabiduría vive como un extranjero en su propia vida. Se lanza hacia lo exterior, se esclaviza a lo perecedero y se agita en el torbellino de lo que nunca depende de él. Su juicio, confundido, se extravía llamando bien a lo que halaga sus sentidos y mal a lo que hiere su carne. Así, es arrastrado de un lado a otro, incapaz de hallar quietud. El sabio, en cambio, sabe que el único bien verdadero es el ejercicio de la virtud y el único mal verdadero es la corrupción del alma. Todo lo demás, riqueza y miseria, poder y humillación, gloria y olvido, salud y enfermedad, vida y muerte, pertenece al vasto campo de lo indiferente. No porque no importe en absoluto, sino porque no puede afectar a lo esencial: la integridad moral del hombre. Por esta razón, la sabiduría comienza en el recto juicio. El sabio no se precipita en sus valoraciones. Examina, discierne, mide, separa. Mira las cosas como son, no como se las imagina la multitud. Si algo acontece, no se pregunta de inmediato si es agradable o doloroso, sino si está en conformidad con la naturaleza y si afecta a su alma de manera que pueda mancillarla. Y al reconocer que ningún acontecimiento externo tiene poder sobre la virtud, permanece inconmovible, incluso en medio de tormentas. El ignorante se turba porque desconoce las causas, como el viajero que se sobresalta ante un ruido en la oscuridad. El sabio, en cambio, ha aprendido a penetrar en la raíz de los fenómenos. Sabe que todo lo que ocurre lo hace según necesidad, que nada escapa al plan del cosmos, y que incluso aquello que parece adverso responde a una razón más alta. Por eso, no combate contra el destino, sino que lo acepta con serenidad, sabiendo que el universo no yerra en su curso. La sabiduría es también conocimiento del tiempo. Comprender que la existencia se desarrolla en un continuo fluir impide al sabio apegarse a lo que está destinado a desvanecerse. Mira la vida como un río. Cada instante se disuelve en el siguiente, y pretender detenerlo sería locura. De aquí nace su serenidad. No sujeta con desesperación lo que pasa, ni llora cuando algo se aleja, porque sabe que todo se transforma y que nada le pertenece sino el gobierno de su alma. Así, conserva su paz en medio del cambio perpetuo, porque no confunde lo transitorio con lo eterno. La sabiduría enseña a no ser esclavos de las apariencias. La multitud se deslumbra con el brillo de lo superficial. Llama dichoso al que ostenta riquezas, poderoso al que manda, admirable al que recibe alabanzas. El sabio, sin embargo, examina con profundidad. ¿De qué sirve el oro si el alma es esclava? ¿Qué valor tiene el poder si el que lo ejerce no puede gobernarse a sí mismo? ¿Qué importa la fama si es un eco voluble que se extingue en la memoria de otros? La sabiduría revela que todos esos bienes aparentes son frágiles, y que su posesión o pérdida no define la verdadera grandeza del hombre.
La firmeza del sabio no significa indiferencia fría, sino libertad auténtica. No es que ignore el dolor o que desprecie la alegría, sino que no se encadena a ninguno de los dos. Los experimenta, porque es humano, pero no se somete a ellos como un esclavo. El dolor no lo destruye, el placer no lo domina. Conserva siempre el gobierno de sí mismo, y en ello reside su invulnerabilidad. Ninguna fuerza externa puede arrebatarle su bien supremo, la virtud. La sabiduría, además, no se limita a una visión contemplativa, se expresa en la acción. Quien es sabio actúa conforme a la naturaleza, lo que significa obrar de acuerdo con la razón. Sus acciones son mesuradas, justas, ordenadas. No se precipita ni vacila, porque su juicio ha sido purificado. Cada palabra que pronuncia, cada acto que ejecuta, está alineado con el plan interior que la sabiduría le ha trazado. Así como el arquitecto dispone cada piedra según la forma que proyecta, el sabio dispone su vida entera según la razón universal. No obstante, la sabiduría no se alcanza en un instante. No basta con escuchar doctrinas ni con repetir máximas. Es necesario ejercitar el alma como el atleta ejercita su cuerpo. La mente debe ser entrenada en la disciplina del juicio, en la vigilancia de los pensamientos, en la constante corrección de los errores. Así, poco a poco, se disipan las nieblas de la ignorancia y emerge la claridad. La sabiduría es el fruto de una larga labor sobre uno mismo, de una meditación continua que limpia las pasiones desordenadas y pule la rudeza del espíritu. Quien persevera en este camino descubre que la sabiduría es un manantial de serenidad. No porque elimine toda dificultad, sino porque transforma la manera de enfrentarlas. Los obstáculos dejan de ser enemigos y se convierten en pruebas que revelan la firmeza del alma. Los infortunios ya no son desgracias, sino ocasiones de ejercitar la virtud. Y la muerte, lejos de ser un terror, se contempla como el desenlace natural de la vida, como el retorno de la chispa al fuego del cosmos del cual procede. El sabio vive, pues, con gratitud y con atención. Gratitud, porque reconoce que cada instante es un don del universo, y atención, porque no desperdicia el tiempo en distracciones vanas. Sabe que la vida es breve, que cada día perdido no puede recuperarse, y por ello cuida de no malgastar sus horas. Su mente está dirigida hacia lo esencial: cultivar la virtud, conservar la integridad, contemplar la verdad. Nada más reclama, porque nada más necesita. De este modo, la sabiduría es guía y fundamento de las demás virtudes. La justicia se apoya en ella, pues solo quien discierne lo recto puede obrar justamente. La valentía se nutre de ella, pues solo quien comprende la naturaleza de los peligros puede enfrentarlos con firmeza. La templanza se inspira en ella, pues solo quien conoce la medida de las cosas puede moderar sus deseos. Sin sabiduría, las demás virtudes son ciegas, con ella, todas se iluminan. En resumen, la sabiduría estoica no es teoría vacía ni erudición vana, sino el arte de vivir conforme al orden universal. Es la luz que disipa las tinieblas de la ignorancia, la fortaleza que sostiene el alma en medio de los cambios, la brújula que orienta la acción recta. Quien la posee se hace libre, invulnerable, sereno. Puede perderlo todo, salvo lo que ningún poder externo puede arrebatar: la dignidad de vivir conforme a la razón. La justicia no es un pacto débil entre hombres temerosos de la violencia, ni un artificio político nacido de la conveniencia. La justicia es ley eterna inscrita en la razón del cosmos, el principio que vincula a cada ser con el todo y que establece el deber de cada alma hacia sus semejantes. No surge del capricho, sino de la naturaleza misma de la razón, pues quien posee razón, no la posee solo para sí, sino para compartirla con los demás en el tejido universal de la convivencia. El sabio sabe que ningún hombre es una isla apartada, ni un fragmento aislado del universo. Todos participamos de una misma naturaleza racional, y por ello estamos destinados a la comunidad. La justicia es, entonces, el reconocimiento de esta fraternidad universal. Vivir no para uno mismo en exclusividad, sino como parte de una totalidad en la que cada ser ocupa un lugar necesario. Así, actuar justamente no es un favor que concedemos, sino una obligación que nos impone la misma esencia de lo que somos. La injusticia nace de la ignorancia de este orden.
Quien oprime, roba, miente o abusa de los demás cree que obtiene ventaja, pero en realidad destruye el vínculo que lo une a la comunidad, y con ello, mutila su propia naturaleza. Se rebela contra el Logos, que ha dispuesto que cada ser racional viva en armonía con los demás. Por eso, la injusticia no daña primero a la víctima, sino al que la comete, pues corrompe su alma y la convierte en enemiga de sí misma. La justicia se manifiesta, en primer lugar, en el gobierno interior. No se puede gobernar a otros con rectitud quien no gobierna su propio espíritu. El alma injusta está dividida, esclavizada por pasiones, inclinada a lo mezquino. El alma justa, en cambio, está ordenada. Cada pensamiento, cada impulso, cada acción ocupa el lugar que la razón le asigna. La verdadera justicia comienza, pues, en el interior de cada uno, como un orden del alma que refleja el orden del cosmos. De allí se proyecta hacia la polis, hacia la comunidad. El sabio comprende que los hombres no han nacido para vivir en aislamiento, sino para cooperar en el cumplimiento de fines comunes. Como las manos trabajan juntas o los miembros del cuerpo se ayudan entre sí, así también los hombres deben sostenerse mutuamente. La justicia consiste en obrar siempre de manera que favorezca la armonía de este cuerpo universal. No significa complacencia ni debilidad, sino fidelidad al deber. Dar a cada uno lo que le corresponde según la naturaleza. ¿Pero qué es lo que corresponde a cada uno? El sabio responde: corresponde el trato digno de un ser racional, el respeto a su condición de hermano en la razón. Nadie, por más humilde o débil que sea, queda fuera de este vínculo. Ninguna circunstancia de nacimiento, fortuna o poder suprime la fraternidad esencial que une a todos los hombres. Quien desprecia a otro desprecia una parte de sí mismo, porque todos participamos del mismo fuego divino que anima el universo. La justicia no se limita a la obediencia de leyes humanas, pues éstas pueden ser injustas si contradicen la ley natural. El sabio distingue entre la norma escrita y el derecho eterno. Obedece a las leyes de su ciudad mientras estén en conformidad con la razón universal, pero si éstas se desvían de ella, se mantiene fiel al logos antes que al mandato arbitrario. Su obediencia es libre, nunca servil, porque responde al deber más alto: vivir conforme a la naturaleza. Así, la justicia no depende de recompensas ni temores. El injusto se abstiene de cometer crímenes solo por miedo al castigo o por deseo de gloria. El justo obra rectamente porque es lo recto, sin esperar nada a cambio. La justicia es un bien en sí misma, no un medio para obtener otra cosa. Quien obra justamente es dichoso ya en el mismo acto, porque conserva íntegra la pureza de su alma. La injusticia, en cambio, aunque quede impune, es siempre un castigo para quien la comete. Puede ocultarse de los jueces, pero no de sí mismo. Su conciencia lo acusa, lo desgasta, lo encadena. Ha perdido lo más precioso, la armonía de su ser. El sabio sabe que es preferible sufrir injusticia antes que cometerla, pues la herida del cuerpo puede ser soportada, pero la corrupción del alma es la verdadera ruina. La justicia se extiende también a la relación con los seres que nos rodean. No es solo equidad entre hombres, sino respeto al lugar que cada cosa ocupa en el cosmos. Tratar con mesura los bienes de la tierra, no abusar de ellos con avidez, usar lo necesario y devolver gratitud al universo. Todo esto es también justicia, porque mantiene el equilibrio de la naturaleza. Quien destruye sin medida, quien consume con desenfreno, obra contra la razón universal y siembra desorden en la armonía del todo. El sabio, por tanto, es justo en su interior, justo con los demás, justo con el cosmos. Su vida entera es un testimonio de la ley eterna que ordena el universo. Sus acciones son como las de un ciudadano del mundo, que no se limita a una patria ni a una ciudad concreta, sino que reconoce en cada ser racional a un compañero de destino. Su polis es el cosmos entero, y su justicia no tiene fronteras. En la vida común, muchos hablan de justicia, pero la reducen a conveniencia. Creen que ser justo es dar y recibir en equilibrio, como en un intercambio comercial. Para el estoico, la justicia es infinitamente más alta. Es el deber de vivir en conformidad con la razón, aun si ello acarrea pérdida, sufrimiento o muerte. No depende de lo que otros hagan, ni de lo que la multitud piense. Depende solo del alma que elige lo recto porque es recto.
La justicia, como virtud cardinal, es inseparable de las otras. Sin sabiduría, se convierte en ciega obediencia. Sin valentía, se vuelve cobardía ante el deber. Sin templanza, degenera en dureza o fanatismo. Pero unida a ellas, resplandece como orden perfecto del alma y de la comunidad. Allí donde la justicia reina, la polis florece. Allí donde se extingue, sobreviene la ruina. Por eso, el sabio cuida de ella como del más sagrado de los bienes. No necesita pregonar su rectitud ni adornarla con palabras, porque se manifiesta en cada uno de sus actos. La justicia no es discurso, sino vida vivida en conformidad con el logos. Así, el sabio puede decir que, aunque el mundo entero se corrompa, él ha conservado puro su deber, y que esa fidelidad basta para colmar su existencia. Si estas palabras resuenan en tu interior y deseas seguir recorriendo el camino de la serenidad y la virtud, te invito a suscribirte y a continuar acompañándonos en este viaje filosófico, donde cada reflexión es una oportunidad para fortalecer el alma y hallar claridad en medio del destino. La vida del hombre se desenvuelve bajo un cielo incierto. El destino, que gobierna todas las cosas con leyes invisibles, presenta a cada alma pruebas, dolores y pérdidas. Ninguno escapa a la enfermedad, al infortunio, a la traición de los hombres o a la cercanía de la muerte. La existencia no fue hecha para la comodidad perpetua, sino para templar el espíritu en medio de los embates del mundo. Y en ese terreno surge la virtud de la valentía, la fortaleza del alma que se mantiene erguida aun cuando el universo entero parece derrumbarse sobre ella. La valentía estoica no es la temeridad insensata de quien desafía peligros por vanidad, ni la violencia desmedida de quien busca imponerse por la fuerza. Es serenidad en la adversidad, firmeza ante la desgracia, constancia frente a la incertidumbre. Nace del conocimiento de que nada externo al alma puede verdaderamente dañarla, porque lo único que pertenece al hombre es su juicio y su voluntad. Así, la valentía se funda en la convicción de que el mal verdadero no está en lo que sucede fuera, sino en la corrupción interior que se produce cuando cedemos a la cobardía o al vicio. El sabio contempla la vida como un campo de batalla en el que las pruebas no son castigos, sino oportunidades de virtud. Allí donde otros se lamentan o huyen, él se mantiene firme, porque sabe que el destino no envía a cada alma más de lo que puede soportar. El dolor es una llamada al coraje, la pérdida, una lección de desapego, la muerte, una puerta hacia la eternidad de la naturaleza. Quien acepta esto no vive con temor, sino con serenidad indestructible. La valentía se manifiesta primero en la disposición interior. No consiste en levantar la espada contra los enemigos visibles, sino en dominar el miedo invisible que paraliza al espíritu. El verdadero enemigo no está fuera, sino en la mente que se estremece ante lo incierto. El sabio, al comprender que todo lo que acontece está de acuerdo con la razón universal, destierra el temor. ¿Cómo temer lo que es conforme al logos? La valentía es, pues, confianza en el orden del cosmos, aceptación de que lo que sucede no podía suceder de otro modo. Muchos hombres se quiebran ante el dolor porque creen que este es un mal. El sabio, en cambio, sabe que el dolor no es un mal, sino una impresión del cuerpo que la razón puede soportar. Lo soporta con firmeza, no porque no lo sienta, sino porque su alma permanece intacta. Así como el diamante no se destruye bajo el golpe, sino que resiste y brilla aún más, así también el espíritu valiente resplandece cuando el infortunio lo golpea. La valentía también se prueba frente a la muerte, esa sombra que ronda cada instante de la vida. Para el ignorante, la muerte es el mayor de los temores. Para el sabio, es parte del orden universal. Nacer es comenzar a caminar hacia ella, y morir es volver al todo del que se vino. ¿Qué hay que temer en regresar a la naturaleza? ¿Qué injuria puede haber en cumplir el destino común de todos los seres? El valiente contempla la muerte sin temblor, y hasta la recibe como a una vieja conocida, porque sabe que no lo priva de lo que es suyo. Su virtud, su razón, su fidelidad al deber. Pero la valentía no se reduce a soportar pasivamente. Es también acción firme, lucha contra lo injusto, resistencia ante lo que intenta torcer el alma. El sabio se levanta en defensa de la justicia, aunque sepa que su esfuerzo será inútil frente al poder del mundo. No busca la victoria externa, sino la fidelidad a lo recto.
La valentía es actuar con integridad aunque la derrota sea segura, porque la derrota externa nada significa si el alma permanece inviolada. El cobarde busca excusas, el temerario busca gloria, el sabio busca conformidad con la razón. Y en esa conformidad, no retrocede ni ante la adversidad más oscura. Sabe que los golpes del destino no son enemigos, sino mensajeros de lo inevitable. Su fortaleza no es arrogancia, sino humildad ante la grandeza del cosmos. Reconoce que no controla el curso de los acontecimientos, pero controla la firmeza con que los enfrenta. La valentía estoica no ignora el miedo, sino que lo transfigura. El miedo es natural, pero no debe gobernar. Surge como sombra de la ignorancia, como ilusión de que podemos perder lo que nunca fue nuestro. El sabio lo reconoce y lo supera, porque sabe que lo único que pertenece al hombre es su razón. Mientras conserve eso, nada puede destruirlo. El mundo puede despojarlo de bienes, de cuerpo, de patria, incluso de vida. Pero no puede arrancarle la virtud, que es su verdadero ser. El alma valiente no se quiebra en el exilio, en la pobreza, en la prisión, en la enfermedad. No se desespera cuando el azar arrasa sus proyectos, ni se doblega cuando los hombres lo abandonan. Permanece erguida como una roca en medio de la tormenta. Golpeada, sí, pero inamovible. Esta firmeza no es frialdad insensible, sino la más alta expresión de la libertad. Porque ser libre no es hacer lo que uno desea, sino no ser esclavo de lo que uno teme. El destino prueba a cada alma con distintas cargas. A unos les ofrece honores para tentar su vanidad, a otros les da sufrimiento para probar su resistencia. El sabio recibe ambas cosas con igual ánimo, porque su medida no está en lo externo, sino en la fortaleza interior. La valentía consiste en no dejarse arrastrar por la seducción de la fortuna ni abatir por sus golpes. En la cima o en el abismo, el espíritu mantiene su misma serenidad. Así, la valentía no es solo resistencia, sino constancia. No basta soportar un instante de dolor o un acto de peligro. Es necesario sostener el ánimo firme durante toda la vida. El sabio vive cada día como si fuera una prueba, y cada prueba como una ocasión de fortaleza. No busca alivio ni recompensa, porque su paz está en la fidelidad al deber. Vive en calma incluso en medio de la tempestad, porque sabe que lo único que le pertenece está siempre bajo su poder. La valentía, como virtud cardinal, se une a la sabiduría, a la justicia y a la templanza. Sin sabiduría, sería temeridad. Sin justicia, sería violencia. Sin templanza, sería obstinación ciega. Pero en armonía con ellas, se convierte en la columna que sostiene la dignidad del alma. Sin valentía, la sabiduría no puede obrar. La justicia se derrumba y la templanza se debilita. Con valentía, todas las virtudes se mantienen firmes, como un templo que resiste el paso de los siglos. El sabio, por tanto, se ejercita en la valentía no con gritos ni gestos altivos, sino con la serenidad de quien ha comprendido el orden del universo. No pide a los dioses que lo libren de pruebas, sino que le concedan fuerza para soportarlas. No suplica una vida fácil, sino un espíritu fuerte. Y al final de sus días, cuando la muerte lo encuentre, no la recibirá con lágrimas ni súplicas, sino con la calma de quien ha vivido conforme a la naturaleza y ha permanecido firme en todas las tormentas. La valentía es, en último término, la victoria del espíritu sobre el destino. No porque lo venza, sino porque lo acepta. No porque lo cambie, sino porque lo asume con dignidad. El hombre valiente no elige sus pruebas, pero elige cómo enfrentarlas, y en esa elección radica toda su grandeza. Mientras el ignorante se doblega y maldice, el sabio permanece erguido y agradece. Así, aunque el universo entero se desmorone, el alma valiente se mantiene intacta, y en esa integridad alcanza la verdadera libertad. La vida humana, si se abandona a los impulsos ciegos y a los deseos sin freno, se convierte en un campo de batalla en el que el alma se desgarra entre pasiones opuestas. La naturaleza dotó al hombre de razón para gobernarse, no para servir como esclavo de sus apetitos. Y es precisamente la templanza la virtud que asegura este gobierno, la que pone medida en lo que tiende al exceso y guarda equilibrio en lo que amenaza con arrastrar al espíritu hacia la confusión. La templanza no consiste en privación ni en represión dolorosa,
como si la virtud fuera un castigo. Es, antes bien, libertad interior, porque quien domina sus pasiones se posee a sí mismo. El intemperante, aunque goce de riquezas y placeres, es esclavo. Su ánimo depende de lo que anhela, y se ve turbado por la insaciabilidad de sus deseos. El templado, en cambio, aunque carezca de todo, es dueño de sí. Su gozo no depende de lo externo, sino de la armonía interior. El sabio sabe que el alma no puede encontrar serenidad si se dispersa en mil apetitos. Por eso ordena sus inclinaciones bajo la guía de la razón. No suprime los deseos como si fueran enfermedades, sino que los educa y los conduce hacia lo necesario y lo conforme a la naturaleza. Su libertad no está en rechazar la vida, sino en vivirla sin cadenas, gozando de lo que llega sin hacerse esclavo de ello y renunciando a lo que falta sin sentir desdicha. La templanza es, pues, el arte de la medida. Allí donde la multitud se lanza hacia los excesos, el sabio encuentra el justo límite. No porque tema al placer, sino porque sabe que lo desmedido corrompe el alma y destruye la calma. El placer, cuando se convierte en fin, se transforma en tirano. Cuando se mantiene bajo la razón, puede acompañar como un huésped discreto. Así, la templanza no elimina lo sensible, sino que lo ordena, evitando que se erija como señor del espíritu. El sabio contempla el deseo como fuego. Si se enciende en la justa medida, ilumina y da calor. Si se desborda, devora y consume. La templanza es la ciencia de mantener ese fuego bajo control, de encenderlo cuando conviene y de apagarlo cuando amenaza con extenderse. No se trata de extirpar lo humano, sino de ponerlo al servicio de la razón. El alma templada conserva su claridad en medio de las atracciones del mundo, como un navegante que mantiene firme el timón aunque el mar se agite. La intemperancia, en cambio, es raíz de esclavitud. Quien se entrega sin freno al deseo nunca se sacia, porque el deseo desordenado es insaciable por naturaleza. Busca siempre más, y cuanto más obtiene, más grande es el vacío que lo atormenta. Así, el intemperante se convierte en enemigo de sí mismo, incapaz de hallar reposo. La templanza libera de esa tiranía, porque enseña a contentarse con lo suficiente, a reconocer la medida de lo necesario, a vivir en paz con lo que la naturaleza otorga. El sabio templado no desprecia los bienes externos, pero tampoco los convierte en absolutos. Sabe que la abundancia y la escasez, la salud y la enfermedad, la comodidad y la dificultad, son indiferentes en sí mismos. Lo que importa no es poseerlos o carecer de ellos, sino la disposición del alma frente a ellos. Así, la templanza se convierte en guardiana de la libertad. Protege el espíritu contra la corrupción de los placeres y contra la desesperación de las privaciones. La templanza es también silencio interior. El alma desordenada se agita con mil voces que reclaman satisfacción. El alma templada guarda calma, porque cada impulso ha sido educado por la razón. No se precipita, no se turba, no se desborda. Vive en quietud incluso en medio de la abundancia, porque nada lo arrastra más allá de lo que su naturaleza necesita. Esa serenidad es el fruto más precioso de la templanza, la paz de un espíritu dueño de sí. El sabio sabe también que la templanza no es mera moderación externa, sino una disposición profunda que abarca pensamientos, palabras y acciones. No basta abstenerse de los excesos visibles si el alma sigue agitada por la codicia o la lujuria. La templanza es purificación interior. Estirpa de raíz lo que corrompe y cultiva la claridad de un juicio libre. Por eso, el sabio no finge moderación para agradar a los demás, sino que guarda equilibrio porque su espíritu ha alcanzado la armonía con el logos. Así, la templanza se convierte en fundamento de la libertad. Quien no sabe gobernar sus deseos es esclavo aunque gobierne imperios. Quien sabe dominarse es rey de sí mismo aunque viva en la humildad. El verdadero poder no consiste en someter a otros, sino en gobernarse a uno mismo. Y este gobierno solo es posible mediante la templanza, que ordena el alma y la libera de la tiranía de las pasiones. La templanza también une a las demás virtudes. Sin ella, la sabiduría puede degenerar en orgullo, la justicia en dureza, la valentía en temeridad. Con ella, todas hallan equilibrio. La sabiduría se vuelve humilde, la justicia misericordiosa, la valentía serena.
La templanza es la medida que impide que las demás virtudes se desborden, el límite que asegura su recto ejercicio. Sin templanza no hay virtud verdadera, porque toda virtud exige orden y medida. En la práctica del estoico, la templanza es vigilancia constante. El sabio examina cada pensamiento que surge en su mente, cada impulso que nace en su corazón, y los somete al juicio de la razón. Si encuentra que son desordenados, los corrige. Si los halla conformes a la naturaleza, los acoge con serenidad. Así, su vida se convierte en un ejercicio perpetuo de autogobierno, en un arte de mantener el alma pura y en calma frente a todas las agitaciones. El sabio no busca la templanza como medio para alcanzar otra cosa, sino como un bien en sí misma. Vivir en armonía consigo mismo ya es felicidad, porque nada turba más al hombre que ser enemigo de su propia alma. La templanza devuelve esa amistad interior, esa paz que ninguna fortuna externa puede otorgar ni arrebatar. Por eso, quien la cultiva alcanza la plenitud incluso en medio de las privaciones, porque lo esencial de su ser está en calma. Así, la templanza corona la enseñanza estoica como la virtud que asegura la armonía del alma. Ella guarda al hombre de los excesos, lo libera de la esclavitud de los deseos y lo conduce a la serenidad. Sin templanza, la vida se convierte en un torbellino incesante. Con ella, se transforma en un cauce sereno que fluye conforme a la naturaleza. La templanza es, en última instancia, el dominio de sí mismo, y en ese dominio se encuentra la verdadera libertad. Quien posee sabiduría, justicia, valentía y templanza ha alcanzado la cima de la vida filosófica. Ha hecho de su alma un espejo del cosmos. Ordenada, serena, fuerte, armoniosa. No depende ya de lo que el destino le otorgue o le arrebate, porque ha encontrado en sí mismo el bien supremo. Vive conforme a la naturaleza, en paz con los hombres, en comunión con el Logos. Y en esa vida sabia halla la verdadera felicidad. No la que ofrecen los bienes externos, sino la que nace de un alma íntegra y libre. La sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza, en ellas descansa la verdadera fortaleza del alma. Nada externo puede arrebatarlas, porque son bienes que habitan solo en ti. Si este mensaje ha resonado en tu interior, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje filosófico. La senda de la virtud es infinita, y cada reflexión nos acerca más a la calma y a la libertad. Hasta la próxima reflexión, y que tu espíritu permanezca sereno frente al destino.